Jueves 17 de enero de 2019, con un horario especial. Le damos la bienvenida a la doctora Cynthia Viteri. Un abrazo, Candidata a la Washington, muchísimas Guayaquil. gracias. Bienvenida, buenos días. Gracias a la mesa, gracias a los que me están escuchando, un abrazo para todos. Bien, he revisado el plan de trabajo para la alcaldía de Guayaquil, periodo 2019-2024, presentado por la doctora Cynthia Viteri. Y quisiera comenzar, Cynthia, por el tema del diagnóstico. Cuando ustedes dicen con el título Guayaquil Futuro, un cantón de progreso, inclusivo, sostenible, ciudadano y abierto al mundo, la primera parte incluye este diagnóstico, la situación del cantón y su capital Guayaquil. ¿Qué es lo positivo de lo que hoy día vive Guayaquil de acuerdo al diagnóstico que ustedes hacen en el plan de trabajo? Y los principales desafíos que tiene Guayaquil, la ciudad, como en sí, para el futuro. El principal desafío, Washington, es cuidar lo que tenemos, ampliar lo que tenemos e ir a obras que no tenemos, obras nuevas para Guayaquil. Entre cuidar y ampliar. Por ejemplo, ya vamos a tener la nueva aerovía que unirá Durán con Guayaquil, pero iremos a una aerovía más, la que va a unir a San Borondón con Guayaquil, así llegaré más rápido aquí a la radio. Y, por ejemplo, más de lo que tenemos es el nuevo aeropuerto también, que luego de que el número de pasajeros a nivel internacional 3 años antes se llegue a esa cifra, se empezará a construir el nuevo aeropuerto y con ello la nueva vía también que conduzca al aeropuerto. Y en el sitio donde ahora existe el aeropuerto será la ciudad nueva, un sitio donde habrá además de viviendas, zonas verdes, zonas azules, se unirán lagos, se unirán todo lo que una ciudad debería tener en pequeño, y será un sitio privilegiado no solamente para vivir, sino para la ciudad entera. En más de lo que tenemos, incursionaremos en operaciones ahora de hombro y rodilla, traumatología. En más de lo que tenemos, buscaremos en el aspecto de movilidad ir reemplazando poco a poco los buses actuales por buses eléctricos y buses con aire acondicionado. En vivienda, empezaremos la construcción de mucho lote 3, terrenos con servicio y vivienda también al alcance de la gente, de las familias guayaquileñas. Y en lo nuevo, esto es parte de lo que vamos a hacer crecer. Y en lo nuevo, en materia de salud, por ejemplo, tendremos el nuevo centro para recuperación física de las personas que hayan perdido movilidad en brazos, piernas, manos, etcétera, con equipos de primera venidos del exterior. Es robótica la recuperación, tú verás los equipos maravillosos, tenemos inclusive el sitio donde va a funcionar, esto va a ser al sur de la ciudad. Tendremos el médico 24 horas del día, los 7 días a la semana por tu teléfono. Si son 3 de la mañana, tú lo puedes llamar a tu médico y aparecerá en tu pantalla y podrás consultarle, me pasa esto, tengo estos síntomas, y como puedes verlo además a través de videollamadas, te puede ver si tienes alguna afección visible en tu cuerpo, como erupciones, etcétera. Tendremos el nuevo acuario virtual, un acuario que no lo tiene ni el país ni la región, una atracción turística que atraerá gente propia y del exterior también. A través de un túnel vamos a ver la vida marítima de cualquier parte del mundo como si fuera real. Todo esto es lo nuevo que se viene. Distrito 100 en tecnología, el primer centro abierto de innovación y creatividad. Lo nuevo que se viene. Aquí a cuidar y a no perder lo que tanto nos costó como guayaquileños, a hacer más grande lo que tenemos y a emprender en proyectos nuevos. Cynthia, siempre es importante dentro de un diagnóstico la parte que ustedes han inventariado, por decirlo así, para poder partir de allí. ¿Qué vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? Es la ciudadanía. Yo estaba haciendo las cuentas y quiero compartir con la ciudadanía algo que me sorprendió. En el 2010, de acuerdo al INEC, en su censo, Guayaquil se declaraba con 2.350.915 habitantes. Y en el 2018 la proyección de la INEC es de 2.671.801. Es decir, que en esos 8 años Guayaquil creció en población 320.886 habitantes. Esto pasa a ser el 50% de los habitantes de Cuenca, por ejemplo. O sea, hagamos de cuenta que en 8 años Guayaquil creció por lo menos la mitad de una ciudad como Cuenca. ¿Qué le dice eso a Cynthia Viteri?
que todas las ciudades cambian día a día y que las necesidades se incrementan y que una ciudad nunca para de crecer y que por lo tanto quien dirige la ciudad tiene que estar consciente de eso y seguir cubriendo las necesidades de la gente que llega a esta ciudad con las esperanzas de cumplir un sueño, de poder radicarse aquí, de poder vivir aquí. Llega y que nace. Y que nacen aquí también, claro, que llega y que nacen porque nuestros si hijos. Si Guayaquil no hubiera crecido tanto, 320.000 personas en 8 años, posiblemente los servicios para las mismas personas de antes ya alcanzarían y estaríamos... Por eso es que nunca dejamos de crecer Washington, nunca. Y es ahí siempre donde van... la planificación municipal tiene que apuntar. Para que la ciudad crezca en orden. En orden, por ejemplo, vía la costa. Nosotros tenemos nuestro plan que apunta a unir la vía la costa con Guayaquil mismo, que es Pozorja, donde tenemos el puerto de aguas profundas, también tendremos el aeropuerto y un terminal terrestre satélite, pero las viviendas hacia allá, los hoteles, los restaurantes, las zonas turísticas hacia allá van a crecer, pero ordenadamente, para allá va a crecer Guayaquil. Ahora, en la zona de la perimetral hacia el este y hacia el oeste, y todo lo que, por ejemplo, cubre sociovivienda o el Monte Sinaí de gobierno, ya pudimos firmar en ambos casos un acuerdo con el gobierno central. Antes no se podía ni hablar. Ahora pudimos firmar un acuerdo y el día de hoy, por ejemplo, se aprueba la ordenanza que nos va a permitir ingresar, luego de ese acuerdo firmado con el gobierno, a legalizar todo sociovivienda. Son las personas que no tenían dónde estar y que ahora están asentadas en sociovivienda, pero que les dieron dónde vivir sin ningún servicio y sin ni siquiera legalización. Es de manera absolutamente desordenada y abandonados. Lo mismo estamos haciendo con Monte Sinaí Gobierno. Ya ingresamos a legalizar y luego de la legalización todo lo que viene en consecuencia: agua potable, alcantarillado, aceras, bordillos, parques, todas estas áreas verdes que se necesitan. Ya estuvimos en vía perimetral el lunes inaugurando la nueva laguna, 1.500 personas simultáneamente. Yo creo que ahí está la respuesta de por qué quiero ser alcalde de Guayaquil. No hay que parar, ¿no? Sí, las caras, Washington, la alegría de la gente. Y el deseo de servir, el deseo de aceptar estos desafíos, Cintia. Así es. Bien, tengo otro dato que es importante, siempre darle a la educación prioridad. Igualmente en el diagnóstico, estaba revisando, ustedes tienen anotado, que el 93% de los niños y adolescentes, niñas, adolescentes de Guayaquil asisten a la escuela, lo cual es una cifra interesante, aunque preocupa. ¿Por qué no ese otro 7%? El 85% completa la primaria, pero solo el 76% completa la básica superior. Es decir, que el 25% queda fuera del sistema de estudios para bachilleres. Esta nota, ustedes la tienen en el diagnóstico. Sí, ¿Qué así es. solución se le va a dar? Porque yo sé, ustedes no tienen la competencia como municipio de dar la educación, eso lo hace el Ministerio de Educación. Pero Guayaquil igual no debería cruzarse el brazo en ese tema y seguir trabajando. Los alcaldes, buenos alcaldes, en cada uno de los cantones son los que miran a su ciudad como propia. Y es cierto, no tenemos competencia en ese sentido, pero sin la competencia entramos, Washington, entramos para que esa cifra que tú ves en el informe se vaya reduciendo cada vez más. ¿Y cómo entramos? Entramos con laboratorios de inglés, con laboratorios de computación, y en el momento en que ingresamos recién, antes que el gobierno anterior dijera no queremos su ayuda, ingresamos en la rehabilitación de escuelas, fiscales, poniendo techos, baterías sanitarias, arreglando el patio. Después vino el gobierno anterior y dijo, no queremos que nos ayuden, que les vaya bonito, pero ahí dejaron para que les vaya mal a los chicos que vivían o que estudiaban en esas escuelas y colegios. ¿Qué hicimos? Empezamos a dar libros gratis para bajar la carga económica que tienen los padres y que por eso la deserción escolar se da. Empezamos a dar a los bachilleres 25.000 tablets año a año. Ahora empezamos a dar 50.000 tablets adicionales a hogares, ya papá y a mamá. Todo esto es educación. Los 6.000 puntos de internet, las becas para que los chicos que pierden papá o mamá o los dos puedan seguir sus estudios tal como lo hubieran querido sus padres. Se llama beca de amparo. También estamos como municipio amparándolos en ese sentido. Esas son las personas que sí asisten a la escuela. A mí me apena que el 25 de cada... Van desertando. Exacto, ya dejan de ir, y me imagino que también estos chicos
luego caen fácilmente, no tienen Muchos de empleo, ellos al están tema en de las drogas. a la Así delincuencia. es. Eso es un fenómeno social, ¿Será que es Washington, y el necesario apoyo del un municipio a los plan padres. muy especial para esta persona? Porque he visto también que tienen ustedes ahí que están creándose talleres para oficios. Artes y oficios, tenemos 4 en este momento. Son nuestras escuelas de artes y oficios para aprender temas como mecánica, belleza, gastronomía. Ahora vamos a tener enfermería también, porque es una carrera que vimos que la gente pide mucho y que tiene mucho mercado y que la gente puede empezar a trabajar, los jóvenes pueden empezar a trabajar aquí. Y a los jóvenes que ingresaron en nuestro programa Un Futuro Sin Drogas, que no es municipal, es un programa privado, con médicos de primera, con medicina de primera, también los direccionamos a los centros de artes y oficios para que tengan una alternativa. Era lo que tú decías hace un momento. ¿Qué pasa con ellos? En el tema de las drogas, ¿cómo has visto en el plan? Yo cuando inmediatamente me enteré de Esa las desgracia. clínicas clandestinas, las madres desesperadas que los llevan, aunque las condiciones no son las adecuadas, pero no les queda otra para eliminar esa bendita H que alguna persona experta me dice, mira, el que ya cayó en la H nunca la va a dejar ya porque es tan adictiva. Cintia, ustedes están trabajando en este tema, inclusive ya desde antes, la labor social que hace Cintia Viteri como parte de la administración del municipio del alcalde Jaime Nebot. Pero algo más tenemos que hacer con el gobierno para poder tener la recuperación de estos jóvenes. Solamente la prevención, en efecto. Esto es tarea estatal y una tarea inmensa estatal. Nosotros, ¿qué hicimos? Estoy en proceso de terminar la fundación, a través de las cuales el año pasado atendimos a 1.500 jóvenes con medicina adecuada, psiquiatras, psicólogos, en forma ambulatoria, y de esos el resultado positivo fue aproximadamente el 50%, que luego acudieron a los centros de artes y oficios, a la Cruz Roja, al Tecnológico Espíritu Santo, con quienes habíamos firmado convenios. Pero yo voy a hacerle una pregunta aquí a la ministra de Salud y a las autoridades respectivas. El fenómeno está ahí. No hacen nada por terminar las leyes que provocaron el desborde de un fenómeno como es el consumo de drogas, donde se confunde al vendedor con el consumidor. La tabla sigue ahí. La presidenta de la Asamblea dice a los medios de comunicación que no es cosa de la Asamblea, sino cosa del gobierno. Y no es así, señora presidenta. El COIP ordena en su norma, es decir, el Código Penal que depende de la Asamblea Nacional, ordena la elaboración de una tabla del consumo de drogas. Ordena. Esa norma es la que debe ser derogada para que luego se derogue la tabla. La orden que existe en la ley penal, por un lado. Por otro lado, mi pregunta a la ministra de Salud es: ¿qué hizo con los jóvenes que estaban en los centros clandestinos? ¿Dónde los envió? ¿A la calle? Es decir, evitó que mueran de la forma horrorosa como murieron los chicos, pero los manda a morir también de una forma horrorosa, intoxicados con una droga mortal como es la H a las calles. A las madres no les dieron alternativa alguna, Washington, no les dieron alternativa. ¿Y cuál es la solución aquí? Es sencilla, la planteé ya hace como 2 o 3 años durante la campaña presidencial. No tiene que invertir el presidente de la República un solo dólar en infraestructura. Tiene que abrir los hospitales públicos con una sección especial para personas con adicciones, sin invertir un solo centavo en un ladrillo. Y contratar, eso sí, a los profesionales como psiquiatras, psicólogos, motivadores, que no tienen trabajo en este momento y que podrían ingresar a trabajar ahí para salvar a nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Los 18 que murieron son nuestros hijos. El dolor de las madres cuando llegaron con la incertidumbre de saber si su hijo escapó o está muerto, es el dolor de todas las madres en Guayaquil, donde enviaron a los 2.000 jóvenes que según la prensa estaban en estos centros clandestinos clausurados. A la calle, no les dan alternativa. Como 60 centros clandestinos, Cintia. Washington, no les dieron alternativa. Que tenía 2 y 3 clínicas cercanas. Porque me imagino, yo me pongo en el puesto de los dueños de las clínicas, y no porque estoy aprobando lo informal, lo irregular, pero también ellos han de haber querido ayudar de buena fe, porque si no pueden ir estos jóvenes a algún lado, por lo menos abrirle esta clínica. No, o regularícelas el gobierno, pues, en las condiciones que están ahora. Washington, es muy difícil que alguien tenga permiso, por eso es que 1, 2 clínicas tienen permiso y nada más. ¿Por qué? Porque les copiaron normas internacionales no aplicables a nuestra...
como por ejemplo poner ascensores o tener boticas dentro de un centro de rehabilitación, es decir, tener medicinas ahí cercanas a los chicos que dependen de las drogas. Cada una de las áreas, ¿no? Aquí el Estado no debe delegar. No puede pagar más allá de $100. Y los costos van de $600, $800, $1,000, pues, ¿no? Y los centros a los que se denomina clandestinos, que son la opción que tenían las madres y que ahora encima de la muerte de sus hijos tienen la culpa, sienten la culpa, que no es de ellas porque no les dieron opciones, de poner a sus hijos en esos centros. Si la ciudadanía de Guayaquil decide por Cintia Viteri como alcaldesa, yo la veo a Cintia Viteri peleando por estos temas. Absolutamente. Y levantando a la ciudadanía, porque es hora que también, así como marchamos las marchas blancas por el tema de la familia, del aborto, etcétera, etcétera, propiedad privada, este caso ya es un caso que hay que trabajarlo y tomar el toro por los cuernos, Cintia. Es un caso que nos convoca a todos, Washington, y yo no dejaré de insistir al gobierno central y a la ministra de Salud. Yo no soy quien para decir que se vaya o se quede un funcionario, eso depende del Estado, pero sí exigirle a la ministra que después de haber tenido 18 muertos en un solo lugar, clandestino, porque el gobierno no les dio opción a esas madres de ponerlos gratuitamente en los hospitales o en el hospital del IES, por ejemplo, que queda vía la costa, donde hay hartísimo espacio, pero les cierran la puerta en la cara a las madres, no les dio opciones. Un centro, según una madre decía que lo aceptaban, un centro público, lo aceptaban, pero si su hijo ya iba desintoxicado 30 días sin haber consumido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Washington, o sea, te atiendo cuando ya no tengas en tu cuerpo drogas, entonces ¿para qué me atiendes? Pues? Y por un lado y por otro, no lo puede hacer. No lo puede hacer, que Sí, con las justas le alcanza un candado y una cadena. Exacto, le había puesto una cadena y el chico no se sabe cómo había conseguido algo para dañarse las venas y se suicidó. O sea, son esas cosas que mejor uno a veces, me imagino en el puesto del reportero, enterarse de estas cosas. Cintia, pasemos a los servicios básicos. Yo sé que el asunto que hemos tocado es un tema social y muy duro, ¿verdad? Vamos con Guayaquil, con lo que me compete. Yo estoy viendo que dice que el 100% de Guayaquil, el año 2017, ya tenía y tiene agua potable. Y de ahí la población creció más y ahora falta un sector, sobre todo lo que va para la perimetral, para el este y ciertas partes, este y oeste, ciertas partes de este y oeste. Barrios que eran propiedad del gobierno nacional. Todo eso nos falta todavía. Y vuelve pues Guayaquil a decir, tengo ahí nueva cantidad de habitantes. Y esa será mi labor, terminar con lo que falta de agua potable, alcantarillado, legalizaciones, aceras y bordillos de estos sectores. Alcantarillado sí, 94%, también 2017. Nos falta todavía en todos estos sectores ponerlo. Hemos visto zonas que están denunciando que estaba trabajándose el alcantarillado hasta diciembre. Por las lluvias se han suspendido y los han abandonado. He visto hoy en la mañana un reportaje en un canal de televisión en donde con las lluvias ha comenzado a haber lagunas de lodo, etcétera, etcétera. Todas estas zonas, Washington, que faltan, hay que reconocer que faltan, es lo que nos falta del alcantarillado y agua potable de Guayaquil. Ya han sido contratadas, todas, ya están contratadas y estamos en proceso, por un lado, de legalizar, porque sin la legalización de tu casa, no puede entrar el municipio a hacer obras como agua potable y alcantarillado, aceras, bordillos y calles y parques. Primero vamos a terminar en las zonas que aún falta. Hemos legalizado 200.000 familias, más de 200.000 familias ya. Pero nos falta aún legalizar sobre todo zonas donde viven aproximadamente 125.000 personas, como es Monte Sinaí Gobierno. Nos falta legalizar también la parte del gobierno de sociovivienda. Ordenanza que se firma hoy, que se aprueba hoy, luego de la firma del convenio con el Estado. Todo eso me corresponde y será mi sello, cómo lo encontré y cómo lo voy a entregar para la ciudad de Guayaquil. Qué bueno. Bien, vamos adelante. Yo quisiera aprovechar el tiempo, no lo vamos a hacer completamente porque el plan de trabajo tiene 22 páginas, pero acá estaba mirando también dentro de los ejes y hay uno que siempre me llama mucho la atención, que es el tema de la inclusión social. Es decir, volvemos a lo humano, ¿no? Y esto también va de la mano para rescatar a muchos jóvenes. Dice, por ejemplo, incrementar la protección integral de niñez y adolescencia, fortaleciendo la capacidad de los hogares más pobres del cantón, prestando especial atención a las personas y familias, etc. Con todo este tema de las violaciones y este asunto que también me imagino ustedes van a trabajar. Ampliar la cobertura
a los grupos de atención prioritaria como son los niños y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, continuar y fortalecer los servicios proporcionados por el CAMI. Todo esto, Cintia, como parte de ese plan de trabajo que se ha propuesto. Esto es parte de lo que tenemos actualmente y parte de lo que vamos a ampliar en cobertura y en servicios. Salud también. Salud, por ejemplo, ahora ya empezamos a entregar lentes gratuitos, exámenes gratuitos y luego los lentes que necesita la gente que tiene menos recursos. Y esto va a estar destinado en principio para 20.000 personas. Ya empezamos a trabajar en ese sentido. Los planes sociales no paran en el municipio. La obra social es mucho más grande que la obra física, aun cuando la obra social no es algo que puedas ver materializado en una obra de cemento, es la obra social, es poder amparar al niño huérfano, es poder operar a la mujer que no tiene cómo operarse, es atender a la embarazada, es atender a los diabéticos y a las personas que tienen hipertensión, es poder atender en nuestros hospitales del día, en las clínicas móviles, en los centros de salud, en los CAMIs, a todas las personas que necesitan educación, salud, entrar en cursos vacacionales sus hijos, aprender a nadar, aprender a jugar fútbol, aprender básquet. Todo es integral, deporte, educación, cultura, y eso que no era o no es competencia municipal es nuestro deber de corazón, por ética, por moral y por alma. Solo un último detalle en este plan de trabajo que lo he revisado, Cintia. Yo lo voy a leer y luego hago la pregunta. Promover una cultura de paz y no violencia, respeto y participación, impulsando políticas públicas que incluya a todas las diversidades existentes en el cantón y en la ciudad en el marco del derecho y la ley. Fundamentalmente el tema de los valores, Cintia. ¿Cómo va a promover el municipio con su criterio en la alcaldía la cultura de paz y la no violencia? Cuando estamos viendo una población presionada, tensa de por sí. Hay un programa que lo apoya el municipio con Nersa Curvelo, que es Ser Paz. Ella ha logrado convertir a pandillas que antes se dedicaban a actos violentos en jóvenes que ahora se dedican a producir y a expandir una cultura de paz en Guayaquil. Los buenos, la gente buena de Guayaquil se expande y la gente que ha tenido equivocado su camino vuelve al camino correcto a través de de darles opciones, alternativas. Tú no le puedes pedir a alguien que esté en la calle sencillamente que cambie de manera de ser, si no le das una alternativa de educación, de servicios, inclusive de vivienda, de alternativas de empleo por parte del Estado. Se cambia desde el fondo, sí, con valores y cultura, pero también con obras. Una persona que no ha ido a culturizarse de alguna forma, ¿verdad? Estudios, que ha caído lastimosamente en consumo de drogas. Hemos visto, por ejemplo... Hogares, Washington. Exacto, la violencia intrafamiliar permanente. Hemos visto el tema de ese ciudadano que mordió a un policía del ATM. La ATM que es cada vez más agredida por ahí. Yo estaba viendo en el diario de hoy día que hay como 28 agresiones. Es decir, hay una población tensa y no solo es el que está inmerso en la violencia, sino que hay una reacción del ciudadano. El diagnóstico, ¿qué dice y cuál es el remedio? Mira, en la ciudad de Guayaquil, como en el resto del país, tú mencionaste uno de los casos más dramáticos que hay, que es la violencia intrafamiliar. ¿Ahí quiénes están? Están mujeres, están niños, están ancianos. Por eso el municipio de Guayaquil creó este programa que se llama Amiga Ya No Está Sola, con un número de emergencias, el 1-800-112-112. Repito, 1-800-112-112. Es una línea gratuita. Una línea gratuita que está conectada inmediatamente con municipio y policía para recurrir a llamados de auxilio de familias o mujeres o niños que están viviendo violencia en los hogares. Inclusive tenemos el programa para trasladar a esa mujer, a sus hijos, a otros sitios, separándolos del sitio de violencia, refugios. El programa es interminable, Washington. Sí, la labor es interminable. Es una parte correctiva, represiva. Sí. Pero la preventiva, es decir, la preventiva crear esa cultura de respeto. En barrios estamos trabajando. Que las personas se cruzan en la calle con los vehículos, lo lanzan encima. También el congestionamiento del tránsito, que todavía no se ha logrado superar. Hay una serie de cosas que presionan. Y que se pueden ir
apaciguando poco a poco con campañas de educación, con campañas de valores desde las escuelas, desde los hogares. Esto que puede entrar al municipio, por supuesto que lo puede hacer. Ya empezamos con Ser Paz, ya empezamos con Amiga Ya No Está Sola, ya Luzmila Nicolaide, que va a la reelección y actualmente es concejal nuestra, es nuestra representante en el Consejo de los sectores vulnerables de niños, niñas, adolescentes. Trabajamos en todos los sentidos y en todos los frentes. Para concluir, el día de hoy, Cintia Viteri, candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. ¿Cómo están las proyecciones? Gracias a Dios, muy bien, y eso debo agradecer a todos los que me están escuchando. Te agradezco a ti que me estás escuchando en este momento, hombre, mujer, joven, niño, sobre todo porque amamos esta ciudad y sabemos que no vamos a permitir regresar al pasado, donde Guayaquil era sencillamente un gran mercado público lleno de basura, sin agua y sin ningún respeto por las normas. Guayaquil se puso de pie con una frase que hace ya casi 27 años dijo León Febres Cordero cuando asumió la alcaldía: vamos a recuperar el orgullo de ser guayaquileños, y lo recuperamos. Y vino Jaime Nebot, y el gran constructor, y continuó con esta obra y lo hizo mucho más grande aún, entrando en temas que, sin ser de su competencia, si eran de su alma, como cubrir a niños huérfanos, a madres maltratadas, a gente sin recursos para libros, para salud gratuita. Esta es la obra que vamos a cuidar, a engrandecer y a seguir siendo como ciudad Guayaquil la mejor ciudad del país y admirada por la región entera también. Muy bien, gracias a la doctora Cintia Viteri por haber estado con nosotros el día de hoy en Radio Forever. Gracias, Washington, y a todos los que han hecho esta mesa, y un abrazo a todos los que nos escuchan a través de Radio Forever.